Benjamín Netanyahu ha prometido destruir totalmente a la organización palestina Hamás, aunque se tenga que llevar a toda la población de Gaza por delante. El primer ministro israelí ofreció una región que eligió llamar post-Hamás, tras su intención de borrar todo vestigio de ese grupo de resistencia. Sin embargo, Hamás no va a poner las cosas fáciles a Netanyahu para que cumpla su promesa. A cambio, la organización palestina le dio un ultimátum al primer ministro y le dijo que no podrá cumplir su promesa porque Hamás siempre existirá para defender al pueblo palestino. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. A pesar de las excesivas bajas civiles que ha causado el bombardeo constante de la Franja de Gaza a manos de las tropas dirigidas por Benjamín Netanyahu, el primer ministro está resuelto a seguir su campaña militar hasta arrasar con el movimiento palestino Hamás. El principal obstáculo que tiene Netanyahu para lograr su cometido es precisamente Hamás. La organización palestina ha prometido que el político israelí no podrá cumplir su promesa de una era post-Hamás para la Franja de Gaza, ya que aseguró que siempre van a existir. La organización política y militar asegura que el sueño de Israel de eliminar al movimiento de la resistencia nunca se hará realidad. En respuesta a las amenazas de Netanyahu, contestaron que no habrá ningún escenario en el futuro sin el grupo. Mohammad Nassal, miembro del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina Hamás, dijo que, pase lo que pase, la Franja de Gaza seguirá siendo gobernada por ellos. Con estas declaraciones, deja un reto muy alto para las aspiraciones de Netanyahu y de sus aliados estadounidenses. El responsable palestino restó importancia al objetivo militar declarado por el régimen de Israel de eliminar a Hamás, asegurando que la milicia élite nunca será destruida y seguirán administrando el enclave costero. Dijo que a pesar de los duros golpes que ha recibido por los bombardeos desproporcionados de las tropas de Netanyahu, que han mermado principalmente a la población civil de Gaza, la confrontación ya significa un triunfo para Hamás, ya que ha permitido que se le quite la máscara al régimen israelí. Nassal dijo que si el enemigo desea una batalla larga, la organización que dirige tiene toda la capacidad y experiencia en este modo de lucha y que es mucho mayor que la suya. Aportó que sus combatientes de la resistencia actuarán con decisión en este sentido. El líder de Hamás también elogió la capacidad de recuperación de los palestinos y la estrecha coordinación entre las facciones de la resistencia para disolver la capacidad del ejército israelí y disminuirlas en múltiples frentes. La reacción de la autoridad de Gaza se produce en momentos en que Israel y sus socios de Estados Unidos comienzan a evaluar escenarios posguerra en la Franja de Gaza. Los gobiernos de estos países pretenden que el mando del enclave sea asumido paulatinamente por la Autoridad Nacional Palestina que gobierna en Cisjordania. En medio de la planificación sobre el futuro de Gaza, sin tomar en cuenta a la asediada región, los gobiernos de Washington y Tel Aviv se debaten entre dejar en manos de la Autoridad Nacional Palestina el control del enclave y la pretensión de Israel de ocupar la zona tras desplazar a su población al desierto de Sinaí. Los países de la zona, entre ellos Jordania y Egipto, han rechazado categóricamente la iniciativa pretendida por Benjamín Netanyahu y su gobierno, y han calificado como una declaración de guerra el desplazamiento forzoso de palestinos hacia sus naciones. El líder de Hamás, Mohammad Nassal, mantiene su posición de mantener el control de la zona. Ha dicho que desde su organización no se han planteado ni aceptarán la administración del enclave por la Autoridad Nacional Palestina, secundada por el eje israelí. Nassal justificó esta idea al declarar que Hamás encarna una idea que no puede ser extinguida por la fuerza. La organización ha asegurado que no apoyará ningún plan que excluya al grupo palestino del futuro de Gaza, como pretenden las fuerzas de ocupación y sus financistas. Ismael Haniyeh, jefe del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, dijo que las fuerzas israelíes no cosecharán más que más fracasos.
decepciones y derrotas, luego de su invasión en tierras de Gaza. Defendió que los residentes de Gaza y los grupos de resistencia del enclave costero han logrado frustrar los objetivos radicales y los planes del enemigo que buscan desplazamiento masivo de los habitantes de Gaza y la liberación forzosa de sus cautivos. Hamás pide la implementación de las resoluciones de la reciente cumbre extraordinaria conjunta árabe-islámica en Riad, que solicita el cese inmediato de la agresión israelí, el levantamiento del asedio a Gaza, la protección de los lugares sagrados, el retorno de los refugiados y la independencia. Mientras tanto, desde el despacho de Benjamín Netanyahu, solo se piensa en una cosa: la destrucción total de Hamás y la ocupación de Gaza por sus tropas, en un proceso que, a todas luces, resulta engañoso para ampliar el dominio israelí sobre esta zona tal como ocurre desde hace 75 años. La postura de Netanyahu surge luego de que, desde Washington, se admitiera que las acciones de las tropas israelíes están perdiendo apoyo internacional por los intensos bombardeos en la Franja de Gaza que el mismo Joe Biden calificó como indiscriminados. El primer ministro israelí dijo que su país continuará con la guerra en la Franja de Gaza hasta el final, hasta la victoria, hasta la destrucción total de Hamás. Y añadió que lo hará a pesar de la presión internacional para que se produzca un alto el fuego que reduzca a las víctimas civiles. Las palabras de Netanyahu no fueron recibidas con agrado por la comunidad internacional, que lo presiona para que detenga sus ataques desproporcionados contra Gaza. La indignación ante la impunidad que protege a su país por el veto cómplice de Estados Unidos se hace más fuerte con los días. Esta presión ha sido tan fuerte que desde Washington han comenzado a tomarse con cautela cada uno de sus movimientos. Joe Biden pidió a Netanyahu que debería cambiar de gobierno, pues en estos momentos lidera una coalición con partidos ultraderechistas contrarios al diálogo con los palestinos y los dos estados. La Asamblea General de la ONU pidió, con 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, un alto al fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza. Esta votación no vinculante ocurrió después del fallido intento en el Consejo de Seguridad la semana pasada, cuando Estados Unidos vetó el texto que urgía un cese de hostilidades. Pero con su tosudez, el gobierno de Netanyahu avanza hacia el aislamiento internacional y hacia la radicalización de las acciones hostiles de parte de sus vecinos en Líbano y Siria, al que se podrían sumar otras naciones que no están dispuestas a soportar la soberanía de un gobierno que se siente por encima del derecho internacional. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.